¿Qué tal, jóvenes? Buen día acá de nuevo desde Química Valdés y ahora para hablar acerca de qué, de los fenómenos y propiedades químicas, ¿sí? Ahora con una imagen que nos está en inglés, pero nos dice mucho. Cuando tú cocinas, cuando tú quemas, cuando tú haces metabolismo, o sea, cuando tu cuerpo experimenta metabolismo, o cuando cocinas un huevo, o cuando horneas un pastel, cuando haces una electrodeposición, o cuando te das cuenta que una fruta se descompone, o cuando mezclas de repente pues el vinagre con el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, o cuando ves los fuegos artificiales, o cuando ves una batería cómo reacciona, ¿no? Cómo nos da electricidad, estamos viendo que en todos estos que hay cambios químicos, fenómenos químicos, cuando la comida se descompone por el jugo, por la acción del ácido o jugo gástrico, ¿no? Ah, ¿ves? Ahí está. Entonces yo noto que estos son cambios químicos y cuando hablamos de cambios químicos, podríamos empezar diciendo que son cambios que ¿qué hacen? Que alteran, ¿sí? ¿Sí? Son cambios que alteran, ¿qué, profe? Que alteran lo siguiente, que alteran primero, vamos a decir, la composición química, que alteran la composición química. ¿Estamos bien? Que alteran la composición química y además alteran que la estructura molecular. Alteran composición química y estructura molecular. Pero esto es de forma interna. ¿Estamos bien? ¿Sí? Pero de forma externa, ¿qué puedo decir? Ah, de forma externa podríamos decir que son cambios en donde ¿qué? En donde nosotros debemos notar que aparecen nuevas sustancias. Ah, aparecen nuevas sustancias. ¿Qué quiere decir? Que vas a darte cuenta que algo nuevo se va a formar. ¿Estamos bien? Quizás no sabrás qué es, pero va a haber algo nuevo. ¿Y eso cómo se va a manifestar? ¿Por qué? Porque hay una variación del color, porque va a haber una variación del olor y porque va a haber una variación de qué? Del sabor. Varía el color, varía el olor y varía el sabor. Y eso es algo que tú sí te puedes dar cuenta, porque en todos estos cambios o cambia el color cuando quemas de repente la sartén, o cambia el color cuando quemas la madera, o cambia el olor, sabor cuando haces metabolismo o cocinas o haces un pastel, ¿no? Ah, ¿ves? Entonces ahí yo digo que cambian color, olor, sabor. ¿Sí? Y esto de acá podríamos decir que generalmente son irreversibles. O sea, no todos, ¿no? Porque puede haber alguno que sea reversible. Generalmente irreversibles. Ah, entonces cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de qué? De cambios o fenómenos químicos. Entonces, ejemplo de esto podría ser de que yo tengo aquí, de repente, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Sí? ¿Y qué hago? Lo hago reaccionar con oxígeno. ¿Y qué haces? Agarras y de repente pues lo combustionas y se vuelve ¿qué? CO2 más agua. Ah, entonces cuando yo noto aquí, ¿esto cómo se denomina? A esto se denomina combustión. ¿Sí? Combustión. ¿Ya? Y cuando hablamos de la combustión, en este caso de la glucosa, podríamos decir que esta palabra combustión, combustión de la glucosa para ser exactos, ¿sí? Estamos haciendo referencia a qué? A la propiedad. Combustión es la propiedad. Pero cuando tú dices que la glucosa, al yo hacerla reaccionar con oxígeno y calentarla y darle una chispa y quemarla y ver que salen un humo medio blanco, dióxido de carbono y vapores de dióxido de carbono y agua, cuando yo hago esa descripción, entonces ahí estamos hablando de qué, ya no de qué, de propiedad, sino de qué, de fenómeno. Entonces, el fenómeno en el cual yo quemo la glucosa y produzco gases, ¿sí? En este caso, uno que es el CO2, ahí yo estoy hablando de qué? Del fenómeno. Y ese es un ejemplo de qué? De propiedad química. ¿Pero por qué, profe? Porque aquí, durante estos fenómenos o propiedades químicas, se rompen enlaces. ¿Por qué? Porque al variar la composición química, al alterar la composición química,
yo debería decir que hay ruptura de enlaces. Y al haber ruptura de enlaces, ¿sí? Que voy a darme cuenta que van a tener que formarse nuevas sustancias, ¿o no? Es más, yo podría decir que, para ser exacto, hay ruptura y qué, y formación de nuevos enlaces. Y eso creo que sí te puede ayudar bastante. Ah, ¿ves? Entonces eso es algo que sí deberías recordar y entender de los fenómenos químicos, ¿ya? Entonces hasta ahí hemos hablado de propiedades y fenómenos químicos, donde aparecen nuevas sustancias, cambia color, cambia olor, cambia sabor, ¿sí? Y todos estos fenómenos, ¿por qué? Porque aparecen nuevas sustancias. Hasta una nueva oportunidad en un siguiente video. Chao.